Buen día, iglesia. Como les mencionaba antes de empezar, estamos ya 1 año y 5 meses con el libro de Apocalipsis. Para muchos quizá es mucho tiempo hacer un estudio del libro. Sin embargo, consideramos de que tratamos de hacer lo más productivo, más fructífero posible el estudio del libro de Apocalipsis. No hacerlo muy panorámico. Podría darles yo de toda la mañana, unas 2 horas, 3 o 4, podría seguir. Pero cuando a veces veo a la Grey, veo a veces pasa la hora y ya están un poquito como cansados, como que no están atendiendo. Y a veces es difícil tratar de explicar o dar respuestas a algunas inquietudes que quizá puedan tenerme cuando hacemos el estudio del libro de Apocalipsis. Quisiera tener todas las respuestas, ¿no?, que se deben quizá plantear. Es más, yo a veces me planteo algunas preguntas a medida que voy estudiando, y lo que hago muchas veces es ir a lo que es el discernimiento o la deducción, ¿no?, de algunas preguntas que no están en realidad en la palabra del Señor. No están. Entonces, pero sin embargo, a través del estudio de la palabra, pues el Señor de alguna manera siempre nos da una respuesta. Y si no la hay, pues nos la dará en el tiempo en el cual estemos allá en la presencia del Señor. Hemos entrado al capítulo 20, ¿sí? El capítulo 20 ya habla del venidero reino terrenal del Señor Jesucristo. Cuando estamos ahora en el 2024, ya terminando el 2024, diciembre, ya casi a la última semana de noviembre, para entrar al mes de diciembre, ¿sí? Estamos en el capítulo 20 y hoy, si Dios quiere, pues desarrollamos hasta la hora que nos pueda permitir desarrollar, siempre dando una introducción de cada capítulo por capítulo para ver de lo que trata el capítulo 20. El capítulo 20, en su inicio, trata del venidero reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate tú, en este tiempo, si uno va a la imaginación, ¿sí? Imagínate un mundo regido por la justicia y la bondad. Un mundo en el que no haya injusticia. Un mundo donde a todos se les trate con justicia. Un mundo donde lo que es verdadero, recto y digno influya en todos los aspectos de la vida. Imagínese usted un mundo, donde hay impuesta una paz completa, total y permanente, y donde abunda el gozo y prevalece la buena salud, tanto que las personas viven durante siglos. Imagínate. Hoy en día, el índice, el índice de la vivencia de un ser humano, pues depende al lugar, ¿no es cierto? Depende a la nación, depende a muchos factores, pero hay un promedio entre 60, 70, 80 años que el hombre puede vivir, ¿no es cierto? Ahora tú te imaginas, ¿sí?, un tiempo en el cual el hombre pueda vivir siglos, no estoy diciendo 100 años, siglos, ¿sí?, ¿no? Como en el inicio, podríamos decir así, un mundo donde reina la paz, ¿no? Un mundo donde el reino animal, por ejemplo, de modo que cuando uno ve las escrituras, dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Eso dice en Isaías 11:6. Un mundo gobernado por un perfecto y glorioso gobernante que combate instantáneamente y firmemente el pecado. ¿Quién sería ese gobernante? Un mundo que tú ves un solo gobernante en todo el mundo, ¿que sería quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y desde un punto de vista humano, eso viene a ser algo ilógico, ¿no? ¿Sí? Es algo ilógico desde un punto de vista humano, ¿no? Es una fantasía, podríamos decir así, que nunca pudiera convertirse en realidad. Un mundo donde no te puedes enfermar.
¿sí? Ya no, como hoy estábamos con mi esposa, esta la semana que he pasado, tres veces estábamos en la caja. Toda la mañana a veces nos toma la caja, ¿no? Ir ahí, consultar las dolencias y todo eso. Y a veces nos cansa, literal, o sea, a veces nos sentimos cansados ya, quizás por los años que estamos lidiando con la salud, especialmente de mi esposa. Al punto que a veces queremos desfallecer, ¿no? Y casualmente mi esposa esta semana estaba, yo le decía, pues a vos no te permito que estés así, porque por poco no quería morirse, ¿no? Y decía, quizá yo a veces tengo mucho más ese carácter de desfallecer más rápido que ella, ¿no? Pero nunca lo había escuchado el punto de decir, ya estoy cansado de todo esto. Entonces uno viene y se imagina, dice, caramba, ¿qué lindo sería un mundo, ¿no? Donde no hay problemas, ¿sí? Donde realmente no solo el ámbito de la salud esté completa, donde no hay enfermedades, no haya virus, no haya ningún tipo de, no haya, y donde el clima, o sea, el clima, que aparecemos que este clima es normal, pero imagínate el clima que hubo cuando se creó la tierra en el huerto del Edén, ¿sí? Cuando el sol quizá era mucho más caliente, ¿no? Cuando quizá no había ni siquiera lo que son las estaciones, ¿no? Porque lo que da las estaciones es la inclinación de la tierra, de esos 32 grados. Un clima realmente fructífero, donde las plantas crezcan, ¿no? Los frutos crezcan. Imagínate tú un mundo de justicia, de paz, de tranquilidad. Y vuelvo a reiterar, en el ámbito humano, dentro de la perspectiva humana o la imaginación humana, eso no se da. Pero la Biblia nos promete, ¿sí? La Biblia nos promete, ¿sí? O describe, ¿no? Exactamente la situación que estamos sugiriendo, ¿no? O imaginando cómo un mundo será, ¿no? Y habrá, dice, un reino terrenal aquí en la tierra, cual gobernante va a ser ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos en el premileniarismo, ¿no? Que va a venir el Señor, o sea, a instaurar el reino milenial. Y cuando digo milenial, va a instaurar su reino por 1000 años, literales. 1000 años que va a instaurar su reino. Donde ahí va a estar la justicia, la paz, el gozo, realmente van a estar en su plenitud, donde será un tiempo de gran gozo, dicen las Escrituras, será un tiempo de prosperidad inimaginable, un tiempo de adoración, ¿no? Será un tiempo de una vida prolongada, ¿sí? De un gozo personal. Dios dice, yo quiero estar ahí, vas a estar allá, si eres un verdadero creyente. Cuando venga ese día, tú vas a estar allá. Sí, esa es la promesa, porque Él va a venir, dice, a reinar con quienes, con sus santos escogidos, sí, Él va a venir, vamos a venir. Amén. Vamos, entonces, a la tierra restaurada y radicalmente reconstruida del reino milenario constituirá en un paraíso recobrado, sí, aquello que nos imaginamos, ¿no? Entonces, el reino de 1000 años del Salvador sobre la tierra es la divinamente planeada culminación de toda la historia de la redención y la realización de la esperanza de todos los santos de todas las épocas. Alguien decía que la Biblia debería llamarse el libro del reino venidero de Dios. Ahora, el reino milenario, ¿sí? De lo cual vamos a estudiar en el capítulo 20, se les da varios nombres en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús lo llama la regeneración, en Mateo capítulo 19, versículo 28. En Hechos capítulo 3, versículo 19, se describe el reino como los tiempos de refrigerio. En Hechos 3, 21, se lo llama los tiempos de la restauración de todas las cosas. En Efesios 1, 10, Pablo se refiere a él como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En Hebreos 2.5 lo llama el mundo venidero. Y hay muchas más, podríamos decir así, diferentes expresiones en referencia al milenio. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, tiempos de destitución, la plenitud de los tiempos. Entonces, al reino milenario se le da varios nombres en las Escrituras.
de las que he mencionado. Ahora, entre los muchos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren al reino terrenal están, y debo mencionarlos para aquellos que siguen el estudio. Si bien a veces puede ser largo, pero tratarles por lo menos de dar mucha información en cuanto a los textos a los cuales el Antiguo Testamento se refieren a este reino terrenal, ¿sí? Que ya están en las Escrituras, ¿sí? Plasmadas, profetizadas, para cuando se dé cumplimiento, así como estaban ya plasmadas las profecías para cuando viniese el Señor, nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, ¿sí? Entonces, hay muchos pasajes, y las voy a dar algunas, quizá puede ser cansador para usted, pero quizá para el que estudia pueda tener esa libertad de tratar de buscar y leerlas una por una, si es un diligente estudioso de la palabra. Amén. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 1 al 5, el Salmo capítulo 2, versículos del 6 al 12, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, capítulo 11, versículos 1 al 10, capítulo 12, versículo 1 al 6, capítulo 24, versículo 23, capítulo 32, versículos del 15 al 20, capítulo 35, versículos del 1 al 2, capítulo 60, versículos del 10 al 18, capítulo 65, versículo 20 al 22 del libro de Isaías. También está en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, Jeremías capítulo 3, versículo 14 al 18, Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, 33, 31, del 35 al 40, capítulo 33, del 14 al 18, Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 al 24, capítulo 36, versículos 16 al 38, capítulo 37, versículo 15 al 28, Daniel, capítulo 2, versículo 44 45, Oseas, capítulo 3, versículo 4 y 5, Joel, capítulo 3, versículo 18 al 21, Amos, capítulo 9, versículo 11 al versículo 15, Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 8, Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 20, Zacarías, capítulo 14, versículos 9 al 11. Entonces, entre los muchos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren en estos versículos que les he dado al reino terrenal, ¿sí? Al reino terrenal. Ahora, el reino de Dios pudiera definirse en general como el campo de acción donde Él reina. Reitero, el reino de Dios pudiera referirse en general como el campo de acción donde Él reina. En su sentido universal y eterno, el reino de Dios abarca ¿qué cosa? Todo lo que existe, porque Dios es el que gobierna soberano sobre toda la creación, ¿sí? Él es el que gobierna sobre todo, ¿sí? Toda su creación. Ese es en el sentido universal y eterno. Desde la perspectiva histórica, Dios ha usado para su gobierno en la tierra, ¿a quién? A su pueblo. Primero a través de Adán y Eva, luego de Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los jueces de Israel, incluyendo ahí a Samuel, y los reyes de Israel, y finalmente Judá. Eso desde la perspectiva histórica. Desde la perspectiva, o sea, en la era actual, Dios usa políticamente a los gobiernos humanos, ¿sí? A través, por eso, ¿quién instituye a los gobernantes de las naciones? Dios, dice, ¿no? Porque Él es el que instituye, ¿sí? A todo gobernante de cada nación. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y dentro de la perspectiva espiritual, lo hace a través de ¿quién? De la iglesia, ¿sí? De la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 25, Romanos 14, 17, Colosenses 1, 13. Y el reino mileniario, en el reino mileniario, los elementos políticos y religiosos del gobierno terrenal y temporal de Dios se unificarán en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de las interpretaciones de lo que es los puntos de vista en cuanto al milenio, ¿sí? Hay tres principales. ¿Por qué digo esto? Porque no todos creen que va a haber un milenio, un reino milenial. ¿Me entienden? Y estoy hablando dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito
de los reformadores dentro del ámbito protestante, ¿sí? Dentro del ámbito protestante. Estoy hablando de aquello, porque no todos creen que va a haber un reino milenial. Hay una posición, o sea, hay un punto de vista que lo llamamos el premilenarismo. Premilenarismo. Ese es el cual nosotros creemos, porque lo tomamos de forma literal, lo que nos dice en la palabra, ¿sí? ¿Dónde acabamos en el capítulo 19? Acabamos en ¿qué? En la batalla de Armagedón, ¿no es cierto? Los enemigos han sido destruidos, ¿no es cierto? Y una vez que han sido destruidos, el falso profeta y el anticristo están siendo puestos ¿dónde? En el lago de fuego, que es el lugar de castigo eterno, ¿sí? ¿No es cierto? Inmediatamente aquello que se instaura, el reino milenial, ¿visto? Instaura el reino milenial. Y vuelvo a reiterar, hay 3 puntos de vista en cuanto al milenio. La primera, que es el premilenarismo, enseña de que Cristo volverá antes del milenio. Es decir, Cristo vendrá y entonces establecerá un reino literal en la tierra que durará ¿cuánto? 1000 años, ¿sí? Literales. Estamos hablando de un tiempo de 1000 años literales. Ahora, en esos 1000 años, ¿no? Ya la anterior semana había manifestado, o sea, ¿a quiénes reinará? ¿No? Más adelante vamos a establecer aquello, ¿no? ¿A quiénes va a reinar? ¿Quiénes van a estar allá? Sin embargo, entendemos entonces que este punto de vista del premilenarismo, reitero, enseña de que Cristo volverá antes del milenio. Es decir, Cristo vendrá y entonces establecerá un reino literal en la tierra que durará 1000 años. O sea, tomar el texto del capítulo 20 de Apocalipsis y muchos otros pasajes bíblicos que se refieren al reino terrenal, tal y como está, conduce a una interpretación premilenaria de la escatología. O sea, el premilenarismo enseña que el periodo inmediatamente antes de la venida de Cristo será el peor de la historia humana. ¿Sí? Va a ser antes que el Señor establezca su reino, o sea, la situación, o sea, de este mundo va a ser, pues, terrible. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, todo lo que son los juicios, ¿no?, de las 7 copas, las trompetas, los sellos, etcétera. Sí, entonces nosotros creemos en esta posición, el premilenarismo, que establece que Cristo vendrá, sí, a establecer su reino de 1000 años. Ahora, hay otras dos, y la contraria al premilenarismo, podríamos decir así, es el postmilenarismo. La palabra pos, o sea, en ciertos aspectos esto es opuesto al premilenarismo. ¿Qué significa entonces? Que el postmilenarismo enseña que Él volverá al final del milenio. ¿Estás captando la diferencia? El postmilenarismo enseña que antes de su venida vendrá el mejor periodo de la historia. De modo que Cristo vendrá al final de una prolongada era dorada de paz y armonía. Esto sugiere que a través del evangelismo, sí, las personas van a cambiar, ¿no? Y va a llegar un momento en el que el mundo va a ser un lugar de paz, de tranquilidad, ¿sí? Y al final de este tiempo, o sea, Cristo va a venir, ¿sí? Para ellos, ¿sí?, Satanás ya está atado. O sea, pero la realidad nos muestra que no es así, ¿sí? No es así. O sea, la mayoría de los postmilenaristas niegan que el milenio durará realmente 1000 años. Arbitrariamente ven ese número como un símbolo de un largo periodo de tiempo. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Como un largo periodo de tiempo. El milenio que esperan los postmilenaristas es, por lo tanto, una época de oro, de prosperidad, durante esta presente dispensación, es decir, durante la época de la Iglesia. Ahora, muchos no se hacen problema, ¿sí? Dicen, bueno, si mi hermano en la fe es postmilenarista, no me hago problema.
¿sí? Si mi otro hermano en la fe es premilenarista, no hago problema. Y si mi otro hermano de la otra iglesia es amilenarista, no me hago problema. Y la mayoría de los estudiosos, de los mayorías de los que interpretan, pues lo dicen así, o sea, ¿no es cierto? Lo dicen así. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, creo que eso es, de alguna manera, está bien, o sea, no es que deja de ser mi hermano en la fe, pero de alguna manera puede interferir en el evangelio que uno puede predicar. ¿Por qué digo esto? Porque si tú dices, ¿no?, que vivimos ya, está establecido ese tiempo, ¿sí? Está establecido, entonces mi evangelio va a ser puesto que, el evangelio que mucho se predica de este tiempo, que es el evangelio, por ejemplo, ¿de qué? De la prosperidad, ¿no es cierto? Y a través de ese pensamiento, hay muchos predicadores que utilizan de que nosotros somos reyes y sacerdotes, y es evidente que sí lo somos, ¿sí? Pero no desde la perspectiva que ellos piensan, y que nosotros debemos reinar aquí en la tierra, ¿no? Debemos ser prósperos, ¿no? Económicamente. Es más, a muchos se les niega que uno pueda enfermarse, porque si no sería poco de falta de fe, podríamos decir, para estar confiando en la sanidad del Señor, que vuelvo a repetir, en la prerrogativa del Señor, Dios puede sanarte, puede prosperarte, ¿me entiendes? Pero vas a hacer énfasis en una posición en la cual no estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Satanás todavía está presente aquí en la tierra. ¿No es cierto o no? De lo contrario, no diría las Escrituras que debemos resistir a Satanás. ¿No es cierto? Entonces, para los postmilenaristas, reitero, niegan que el milenio durará realmente 1000 años y arbitrariamente ven ese número como un símbolo de un largo periodo de tiempo. El milenio que esperan los postmilenaristas es, por lo tanto, una época de oro, de prosperidad durante esta presente dispensación, es decir, durante la época de la Iglesia, la época de oro, según el postmilenarismo. ¿Será el resultado de qué? De la difusión del Evangelio en todo el mundo y la conversión de una mayoría del género humano al cristianismo. Por tanto, dice, Cristo volverá a un mundo verdaderamente cristianizado. El reino mileniario, ¿sí?, según los postmilenaristas, lo establecerá ¿quién? La Iglesia. Lo será por la intervención no será por la intervención personal de Jesucristo. Y tampoco Cristo reinará personalmente en la tierra durante el milenio, sino que lo hará a través de su Iglesia. Ese es el pensamiento de los postmilenaristas, ¿sí? Obviamente este punto de vista floreció más o menos en los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Y muchos tendían a pensar de que realmente iba a suceder ese cambio aquí en la tierra, de que todo iba a mejorar, ¿sí? Imagínate tú lo que llaman la revolución industrial, ¿no? Que iba a mejorar todas las cosas, iba a dar mucha más facilidad a las personas, pero el postmilenarismo, ¿sí?, que también enseña que un mundo va a ser cada vez mejor, quedó truncado un tiempo. Cuando vino, ¿qué cosa? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y decían, vaya, no estamos en nada cerca a lo que pensamos, ¿no?, que el mundo iba a ser algo mejor. Sin embargo, nuevamente en este último tiempo, ¿a qué cosa? Ha resurgido este movimiento con lo que llaman la teología de la liberación, la teología del reino y la teonomía, ¿sí? Esa teología que de alguna manera direcciona a las personas, ¿no?, a través de que usted tiene que ser realmente, vivir como un rey aquí en la tierra. Entonces, hemos hablado de un punto de vista milenial que es el premilenarismo, el postmilenarismo, y hay un tercero que es el amilenarismo, ¿sí? Y la palabra niega su significado, o sea, es un poco engañoso, ya que da a entender que los amilenaristas no creen en un milenio. Aunque es cierto que rechazan el concepto de un milenio terrenal y sobre todo uno que sea realmente un milenio
o sea, 1000 años de duración, los amilenaristas sí creen en un reino. Ellos creen que las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino del Mesías se están cumpliendo ahora. Tanto por los santos que reinan con Cristo en el cielo, como por la iglesia en la tierra. Los amilenaristas también aplicarían algunas de estas profecías del Antiguo Testamento al estado eterno. Ahora, lejos de no creer en el milenio, los amilenaristas creen que ya están en él. En cuanto a los 1000 años de Apocalipsis 20, según los amilenaristas, estamos ya en el milenio. Estamos en el milenio, según los amilenaristas. Y no hay ninguna razón ni fuente exegética para esa conclusión, y no hay autorización para abandonar la hermenéutica histórica y gramatical cuando se interpreta profecía. Son pura presuposiciones. Además, no hay razón para negar los 1000 años literales como la duración del reino de Cristo en la tierra. Cuando hablamos de números en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que hay números específicos que menciona la Biblia. Los 144,000 son literales, ¿no es cierto? Y cuando no quiere dar un número así específico, a veces da una frase como, por ejemplo, dice millones de millones, ¿no es cierto? O una frase como un número que nadie puede contar. Pero hay evidencia de que se manifiestan números específicos cuando se tiene que manifestar, y se tiene que dar, y quiere formar un número exacto, literal, como por ejemplo las 7 copas, las 7 trompetas, no, los 7 sellos, los 13 espíritus inmundos, las 7 iglesias, y no los podemos tomar como un determinado periodo de tiempo, sino son específicos. Y cuando hablamos del 1000 años, pues debemos tomar de manera, ¿qué cosa? Literal, son 1000 años, ¿sí? Que el Señor va a reinar aquí en la tierra. Entonces, y en el primer siglo, ¿sí? En el primer siglo y medio, después de terminada la época del Nuevo Testamento, la iglesia, o sea, la mayor parte de la iglesia era premilenaria. O sea, creían en esa posición del preliminarismo. Creían en un milenio terrenal de 1000 años, ¿sí? Papías, por ejemplo, un discípulo del apóstol Juan, Ireneo, Justino Mártir. Ahora, también debo manifestar que hay muchos reformadores que no creían, y también de gran peso. O sea, no es que estoy diciendo que no, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos que entender nosotros que el reino milenial se va a establecer y durará por 1000 años, ¿sí? 1000 años. Entonces, el debate con relación al milenio, están de acuerdo en qué interpretar la profecía del Antiguo Testamento literalmente, ¿no? Esto debe conducir a lo que es el premilenarismo. Ahora, se acepta por lo general que si las profecías se toman literalmente, ellas sí presiden una restauración de la nación de Israel en la tierra de Palestina, con los judíos teniendo un lugar destacado en ese reino y gobernando sobre el resto de las naciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tomamos de forma literal las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, de las cuales he mencionado algunos versículos anteriormente, se determina de que realmente estamos creyendo en una posición premilenarista, ¿sí? Si lo tomamos de manera literal. Y ahora, hay varias razones, ¿no?, convincentes para interpretar literalmente las profecías del Antiguo Testamento. Hay varias razones. O argumentos para tomar de forma literal las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento en relación al reino milenario. Amén. Entonces, no podríamos de alguna manera entrar en ese ámbito de qué tomar y qué no tomar literalmente. Tenemos que nosotros, a través del contexto, del estudio histórico, del estudio gramatical, de
de lo que el autor original quiere decir al oyente original, debemos tomar de manera certera, ¿sí? Si realmente se está hablando de forma literal esa profecía, o debemos tomarlo de manera literal esa profecía, ¿sí? Y uno dirá, ¿y por qué el milenio? O sea, ¿para qué? ¿Por qué debería haber el milenio? O sea, ¿cuál es su propósito del milenio? Y las Escrituras nos muestran que hay propósitos por los cuales debe establecerse el reino milenial. Y una de ellas, por ejemplo, es ¿para qué? Para recompensar al pueblo de Dios. Para recompensar al pueblo de Dios. Mateo 22, Apocalipsis, ya que estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, que dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Según sea su obra. Cuando vemos en las Escrituras, hay una promesa de que el Señor va a recompensar al pueblo de Dios. Y lo va a hacer en el milenio, ¿sí? Reinando con Cristo. Primera Tesalonicenses 3:13, Isaías 40:10, Mateo capítulo 16, versículos 17 al 27, Mateo 25:34, Colosenses 3:24. Si sufrimos con Él, ¿qué dice las Escrituras? Reinaremos con Él. Entonces, ¿por qué el milenio? ¿Cuál es su propósito? Para recompensar al pueblo de Dios, para responder a las profecías de los profetas, ¿sí? Porque tienen que cumplirse las profecías que están escritas en su palabra de este tiempo, de este reinado de Cristo. También para recibir la respuesta de la oración, ¿no? A sus discípulos. Cuando usted ora, cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, ¿qué les decía? Venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga a nosotros, se va a cumplir las peticiones de las oraciones que nosotros lo hacemos en relación al venidero reino de Cristo, para recalcar la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo. Ahora, cuando hagamos el estudio del capítulo 20, vamos a entender que en ese tiempo todavía, ¿sí?, se va a manifestar la rebelión del hombre. Es por eso que Satanás va a ser soltado, ¿sí?, por un corto tiempo, después de los 1000 años, ¿no es cierto? Va a engañar a muchas de las naciones, a personas que son incontables, porque dice son como la arena del mar, ¿no? En su última rebelión contra Dios, podríamos decir así, ¿no? Entonces eso nos hace denotar que en el reino milenial va a recalcar la depravación del hombre y la necesidad de reconocer a Cristo como su Señor. Ya les expliqué, ¿no? La pregunta es que a veces se hace, ¿y de dónde van a ser esas personas? Porque, si les reitero, aquellos que van a entrar al reino milenial, sí, van a ser todos salvos, todos son redimidos. ¿Sí? Han sobrevivido a esas grandes cosas de la gran tribulación. Han sobrevivido a las 7 copas, a las 7 trompetas, han sobrevivido y van a entrar con un cuerpo así físico. Es como si, a ver, para que tú entiendas, ¿no? ¿Me estás captando? ¿Entiendes? ¿O te explico? ¿No? Vienen, ¿no? Vienen los sellos, las trompetas, las copas, ¿no es cierto? ¿Sí? Viene Armagedón, ¿no? Dios destruye a los enemigos en la batalla de Armagedón, a los que no están en la batalla, sí, que no son cristianos, igual los juzga en lo que es el juicio de las ovejas y los cabritos, ¿no es cierto? Y todos los redimidos, o sea que sí, en cuerpo físico, entran al reino milenial. Sí, los que han sobrevivido, son puros salvos. Y ahora, como la anterior semana les explicaba, ¿no? Y cuando uno entra al reino milenial, yo soy cristiano, ella es cristiana, sí, formo mi familia, imagínate las generaciones que se van a dar, ¿no? Con un cambio en el ámbito de todo lo que es la atmósfera, de la creación, ¿no? Va a poblarse, ¿sí? ¿Sí? Y al igual que al inicio, o sea,
la naturaleza humana va a seguir. O sea, por eso a veces muchos culpan al diablo, ¿no? De todo le culpan, ¿no? Este diablo, no. El corazón del hombre siempre tiende a ser malvado. Ahora, en ese tiempo muchos van a reconocer a Cristo como su Señor, ¿sí? Obviamente las situaciones son distintas, ¿no? Son distintas. Ya va a estar ahí un rey soberano ahí que va a juzgar con vara de hierro, ¿sí? Pero hay muchos también que se van a rebelar. Y al transcurso de los siglos, ¿sí? Las generaciones van a ir aumentando, ¿sí? Al punto que Satanás va a ser soltado y va a engañar a muchos de aquellas generaciones que van a nacer en el reino milenial. Eso, bueno, vamos a estudiar más adelante. ¿Ven? Y otro más de los propósitos que ahora me acuerdo para establecer el reino, ¿sí? Es para redimir la creación. La creación hoy en día está maldita, ¿no es cierto? ¿Sí? Fue maldecida. Entonces, se va a redimir la creación, ya no va a haber más maldición. Entonces, entramos al reino milenial, ¿sí? Entendiendo algo, que Cristo va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. O sea, cuando hablamos del reino milenario. Ahora, aunque no es una exhaustiva descripción del reino terrenal, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10, sella toda la revelación bíblica sobre el milenio, al mostrar 4 verdades esenciales sobre él. O sea, vamos a ver ahora, para hacer un estudio, 4 verdades esenciales sobre el reino milenial. Y lo vamos a desglosar de la siguiente manera. La reclusión de Satanás, versículos 1 al 3 del capítulo 20, el reinado de los santos, capítulo 4 al 6, el regreso de Satanás, versículo 7, y por último, la rebelión de la sociedad, versículos 8 al 10 del capítulo 20. Si Dios quiere, pues terminamos hasta acá o hasta donde lleguemos. Muy bien, ahora sí, vámonos al capítulo 20, dado la introducción. A veces la introducción es pertinente para que podamos entender más adelante. ¿Sí? En el versículos del 1 al 3 vemos qué cosa, la reclusión de Satanás. Y lo voy a leer para luego desarrollar versículo por versículo. Dice así, vi, dice, a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Si tú te das cuenta, en el capítulo 20, versículos del 1 hasta el 7, 6 veces está la palabra 1000 años. ¿Ok? Amén. Entonces, entendemos en la primera parte la reclusión de Satanás, y aquí vemos el primer asunto que ocupa la atención del rey, estoy hablando del Señor Jesucristo, es, al establecer su reino, es el confinamiento del cabecilla de los rebeldes. ¿De quién? De Satanás. ¿No? El dragón, si quieres llamarlo el diablo, si quieres llamarlo Satanás, si quieres llamarlo la serpiente antigua. ¿Ok? Entonces, el primer asunto que ocupa la atención del rey al establecer su reino es el confinamiento del cabecilla de los rebeldes. La reclusión, ¿de quién? Del Dios de este siglo, como lo llama 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿No? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, cambiará radicalmente al mundo. Por este tiempo Dios habrá destruido a todos los rebeldes humanos. ¿Sí? Los que sobrevivieron a los juicios de la tribulación habrán sido ejecutados ¿en dónde? En Armagedón, que hemos estudiado en el versículo 19. En el capítulo 19, versículos del 11 al 21. O en el juicio de los cabritos, que vamos a estudiar, que está en Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46. Ahora, los líderes de la rebelión mundial
¿Quiénes eran los líderes de la rebelión mundial? ¿No? ¿Te acuerdas de los 10 de ellos, no? ¿No? Y de todos los líderes que van en contra del Señor, ¿no? Junto con la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el falso profeta. Habrán sido lanzados, ¿te acuerdas dónde? El falso profeta y el anticristo al lago de fuego. ¿Sí? Apocalipsis 19:20. Ahora alguien me preguntó, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el abismo y el lago de fuego? El abismo es un lugar, ¿sí?, donde están temporalmente, ¿está entendiendo? Es un lugar donde están temporalmente los demonios. Esos demonios que no, cuando veían a Jesús y no querían estar en ese lugar. En cambio, el lago de fuego, sí, ya ese es el lugar permanente de castigo, eterno, ¿no? ¿Y dónde ya están? Según, estamos en capítulo 20, ¿dónde ya están? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ya ahí? El anticristo y el falso profeta, ¿sí? En el lago de fuego. Muy bien. El paso final en la preparación del reino, entonces, será la exclusión de Satanás y sus huestes de demonios, de modo que Cristo reine sin la oposición de enemigos sobrenaturales. El versículo dice, empieza así, versículo 1, y vi, dice, ¿no? Bueno, vi, dice, pero generalmente en el griego podemos decir, y vi, ¿sí? Vi, ¿no? Kaideidon, en griego, es la frase indica una progresión cronológica. O sea, el lugar de este pasaje en el curso cronológico de Apocalipsis concuerda con el punto de vista premilenario del reino. Por eso dice, si vi, dice, indica una progresión cronológica. En el capítulo 19 hablamos de qué? De Armagedón, hablamos, ¿no es cierto?, de cómo el Señor destruye a sus enemigos. ¿No es cierto o no? Entonces, ¿qué le sigue después de la destrucción de los enemigos? De todos sus enemigos. La instauración de qué? Del reino milenial. Por eso nosotros creemos en el premilenarismo, como una secuencia a lo que está establecido el capítulo 19 y la secuencia que viene el capítulo 20, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿después de qué? De la tribulación, ¿no? ¿Viene quién? Cristo vendrá. ¿Y qué va a hacer cuando venga Cristo? ¿Qué le sigue cuando venga Cristo? Establecerá su reino, ¿sí? Y después de establecer su reino, ¿qué le sigue? Más adelante, cuando estudiemos capítulo 21, ¿no? Le seguirán el cielo nuevo y la tierra nueva. Muy bien. Entonces, así el reino milenario viene entonces después de ¿qué? De la segunda venida de Cristo, pero antes del establecimiento del cielo nuevo y de la tierra nueva. Habiéndose entonces encargado del anticristo y del falso profeta, lo cual estudiamos en el capítulo 19, Cristo se encarga de su malvado amo, ¿quién? Satanás, en Apocalipsis 20. Y para aquello, sí, utiliza ¿quién? A un ángel. ¿Qué dice? Versículo 1. Vi, dice, a un ángel. Ahora, a este ángel no se revela la identidad del ángel que Juan vio descender. No se revela su identidad. ¿No es cierto? Juan vio descender un ángel del cielo. No se revela su identidad, ¿sí? La identidad de este ángel para atar a Satanás. Pero pudiera ser, cuando digo pudiera ser, estoy manifestando algo que puede ser. No estoy estableciendo algo. Pudiera ser el ángel Miguel. ¿Por qué el ángel Miguel? Porque a través de las Escrituras vemos que él es el gran adversario de ¿quién? De Satanás, ¿no es cierto? Y varias veces tuvo encuentro con él. Apocalipsis 12:7 nos habla algo. En Daniel 10:13, 10:21, 12:1. Y la última referencia que vemos de Miguel fue en Judas, capítulo 9. ¿Te acuerdas? Que no profirió, ¿no? Pelear contra Satanás, sino le dijo, ¿no? Dios te reprenda, ¿cierto? Pero simplemente estamos dando a conocer aquí que pudiera ser. Pero no, de ninguna manera aquí el ángel que vio Juan descender del cielo no muestra, no revela su identidad. Pero vuelvo a reiterar, nosotros decimos pudiera ser.
¿Sí? Ahora, quien quiera que sea el ángel, vemos aquí que posee ¿qué cosa? Gran poder, ¿sí? Quien sea. Y se le envía a la tierra con un plan específico. ¿Cuál era el plan específico de este ángel? Aprisionar a Satanás por 1000 años, ¿no? Que durará el reino, atarlo, lanzarlo al abismo y sellarlo y luego liberarlo al final de los 1000 años. ¿Ok? Ahora, la palabra abismo, abusos, 7 veces está en Apocalipsis. El 9.1, 9.12, 9.11, en el 11.7 y en el 17.8. La palabra abismo siempre respecto al lugar temporal de encarcelamiento de ciertos demonios. El abismo no es un lugar definitivo de castigo. ¿Cuál es el lugar definitivo de castigo? Ya lo dije hace rato. El lago de fuego. ¿Sí? El lago de fuego. Es el lago de fuego. Mateo 25:41. Ahora, no obstante, es un lugar, el abismo estoy hablando de qué? De tormento a donde los demonios temen ser enviados. Por eso en Lucas capítulo 8, versículo 31, ¿qué le dijeron al Señor Jesús? Les rogaban, dice, a quien no les mandase, ¿dónde? Al abismo. ¿Amén? Sí. Los encarcelados en el abismo están entre los más malvados y perversos de todos los demonios, e incluyen a quienes. 1. A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. 2. Esos demonios que intentaron corromper el género humano al cohabitar con las mujeres, del cual hay un estudio en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Sí? Y estos nunca serán liberados. Los famosos Nefelim, que usted alguna vez ha debido escuchar. ¿No? Serán transferidos directamente de su encarcelamiento temporal en el abismo a su lugar permanente de castigo, que es el lago de fuego. Entonces este grupo sí no va a ser liberado. Como hay un grupo que va a ser liberado, ¿te acuerdas cuando hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 12, cuando el sonar de la quinta trompeta, ¿sí? Otros demonios que eran sentenciados al abismo serán liberados en el juicio de la quinta trompeta para atormentar a los pecadores, ¿no es cierto? A los moradores de la tierra, aquellos rebeldes del tiempo que hablamos de la tribulación. La frase o la palabra la llave, o sea, dentro de esto, ¿sí? Porque dice con la llave del abismo, ¿sí? Dada al ángel por Dios, da muestras de la autoridad que se le delegó. ¿Qué muestra? La autoridad que se le delegó al ángel, ¿no? Él tiene el poder de abrir el abismo y de cerrarlo, luego de lanzar en él ¿a quién? A Satanás. Y cuando hablamos de la gran cadena, es una metáfora, ¿no? De atar demonios, es una cadena, es grande, ¿debido a qué? A la grandeza y el poder de Satanás, como el más sublime de los seres creados. Eso lo dice Ezequiel 28:14. ¿No es cierto? Ahora, el versículo 2 dice, y prendió, dice, al dragón. El ángel prendió ¿a quién? A Satanás, a quien inequivocadamente se le identifica con los mismos 4 títulos dados a él en Apocalipsis 12:9. Se le llama el dragón. Un título dado a él 12 veces en Apocalipsis. Este subraya su naturaleza brutal, su ferocidad y abusiva crueldad. También tiene el título de la serpiente antigua. Nos lleva de regreso ¿a dónde? Al huerto del Edén y la tentación de Satanás a Eva, ahí en Génesis 3. También hay otro título que aquí en el versículo 2 nos muestra, ¿sí? Como el diabolos o diablo, ¿no? ¿Qué significa? Calumniador o chisme malicioso. Un título apropiado para el acusador de los hermanos, que eso lo identifica en Apocalipsis 12:10.
Entonces, Satanás es un maligno mentiroso, en realidad es el padre de mentiras. Y un cuarto título que se da, que ya estudiamos esto en Apocalipsis 12, es Satanás, ¿no? Satanás. Y su raíz hebrea, Satán, que emplea 53 veces en las Escrituras. Ambas palabras significan, ¿qué significa Satanás? Adversario. Ya que Satanás se opone a Dios, a Cristo y a todos los creyentes. Hermano, dentro de la perspectiva del postmilenarismo y los amilenaristas, sí, Satanás ya está atado. Dentro de su perspectiva, sí, Satanás, o sea, ya no se estaría oponiendo a los creyentes. Pero nosotros entendemos que sigue habiendo oposición. Siempre lo va a haber. Imagínate tú a Satanás si es atado 1000 años. A ver, ¿entiendes tú? 1000 años es atado, ¿no ve? ¿Es puesto dónde? Atiéndame, ¿es puesto dónde? En el abismo. 1000 años no van a hacer nada para que él vuelva y siga odiando a Cristo, a Dios y al ser humano. Siempre he dicho, ¿no? Que en Apocalipsis las aplicaciones tienes que sacarlas tú. ¿Sí? A veces las personas viven como dicen, ¿no? O sea, entre comillas dicen, yo vivo un infierno aquí en la tierra. ¿No veo o no? ¿Has escuchado alguna vez esa expresión? Para mí yo vivo un infierno aquí. Aún esa vivencia hace que ellos, en vez de acercarse a Dios, ¿qué hacen? Odian más a Dios. Y empiezan a cuestionar y empiezan a decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios ha hecho así? ¿Por qué Dios ha... ¿Se han dado cuenta? Siguen mucho más todavía endurecido su corazón. Bueno, vámonos al estudio. Entonces, el ángel lo prendió y lo ató por 1000 años. ¿Sí? La duración del tiempo por el cual Satanás estará atado es definido como 1000 años. 1000 años. Esta es la primera de 6 precisas e importantes referencias de la duración del milenio. En el versículo 3 también está, en el versículo 4, versículo 5, versículo 6 y en el versículo 7. Ahora, una nota en este sentido. Un poquito para calmar. Los amilenaristas dicen que Satanás ya está atado. ¿Por qué? Como se observó antes, ellos creen que ya estamos en el milenio, aunque ellos no lo ven como 1000 años literales. Los postmilenaristas también creen que Satanás está atado. Ahora, porque de otra manera es difícil ver cómo la iglesia pudiera acomodarse en el milenio. Sin embargo, la descripción bíblica de la actividad de Satanás en esta época actual hace imposible, pues, creer que ya ha sido atado, ¿o no? Hace imposible creer que ha sido atado. Es más, hay muchos de los que son amilenaristas, postmilenaristas, que siempre están atando y desatando a los demonios. Pareciera que no los atan bien, porque pareciera que cada año hacen aquello. Además, tenemos que entender, ¿no?, que es difícil, es imposible creer que ha sido atado. ¿Por qué? Porque Satanás aún siembra, ¿no ves? Satanás siembra mentirosos hipócritas en la iglesia. Hechos 5:3. Siembra maquinaciones contra los creyentes. Eso dice en 2 de Corintios 2:11, Efesios 6:11. Él se disfraza, dice, como ángel de luz para engañar a las personas, 2 de Corintios 11:14. Ataca a los creyentes, 2 de Corintios 12:7, Efesios 4:27. Y se le debe resistir todavía, Santiago 4:7. Pone trabas a los que están en el ministerio, 1 Tesalonicenses 2:18, y desvía a los creyentes, 1 de Timoteo 5:15. Díganme que no pone trabas, no nos ha puesto trabas en el ministerio que llevamos. Díganme que no todavía desvía a los creyentes. Hermanos, si estuviera ya atado, ¿sí? Entonces, los amilenaristas y postmilenaristas por lo general plantean que Satanás fue atado en la cruz
y que sus ataduras simplemente significan que ya no puede engañar a las naciones e impedir que vengan al conocimiento de la verdad de Dios. Pero Satanás no impidió a las naciones gentiles venir al conocimiento de la verdad antes de ser presuntamente atado en la cruz. Entonces, por esa razón, nosotros nos aferramos ¿a qué? A la creencia o a la posición de lo que es el premilenarismo, ¿sí? Porque nosotros creemos que todavía Satán está suelto, que todavía no ha sido atado. Va a ser atado cuando venga ese tiempo. ¿No es cierto o no? Seguimos resistiéndole al enemigo. Seguimos resistiendo. ¿Sí? ¿Acaso no nos ataca en nuestro ministerio, como dice 1 Tesalonicenses 2:18? ¿Acaso no sigue desviando a los creyentes? Versículo 3. Y lo arrojó, dice, al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Satanás no está atado en la época actual, sino que lo estará durante el venidero reino terrenal del Señor Jesucristo. ¿Estamos estableciendo eso? ¿Claro? Sí, ¿no es cierto? Es solo entonces que será encarcelado ¿en dónde? En el abismo, donde lo encerró y puso su sello sobre él para que no pueda engañar más a las naciones. Por consiguiente, su actividad en el mundo no será simplemente restringida o refrenada, sino totalmente reprimida y no se le permitirá tener ningún tipo de influencia en el mundo. ¿Durante el qué? Durante el reino milenial. Como se explicará más luego, eso no quiere decir que las personas que vivan en el milenio serán incapaces de pecar. Asombrosamente, hermanos, gran parte de la población nacida, de los creyentes que fueron los únicos que entraron en el reino, ¿sí? Amará su pecado en tal perfecto ambiente y rechazarán al rey. Ellos serán juzgados, dice, con vara de hierro, como hemos leído en Apocalipsis 2:27, 12:5 y el Salmo 2:9. Y los que participan en franca rebelión bajo el liderazgo de Satanás, cuando se hayan cumplido 1000 años y deba ser desatado, Satanás por un poco de tiempo serán totalmente destruidos. ¿Sí? Hemos visto entonces la reclusión de Satanás. Una segunda verdad, sí, esencial sobre el reino milenial, sí, es el reinado de los santos. Ahora, con Satanás, sus huestes de demonios y todos los pecadores que rechazaron a Dios, ¿no? Fuera del camino, se establecerá ¿qué cosa? El reino milenario de paz y de justicia. Ahora, el supremo gobernante, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es nuestro Señor Jesucristo, en su gracia ha prometido que sus santos reinen con Él. Por eso dice, y reinarán con Él. Reinarán subordinadamente sobre todos los aspectos de la vida en el reino, y al ser glorificados y perfectos, llevarán a cabo su voluntad de manera perfecta. Versículos 4-6 leo y luego desarrollo. Quiero que tomes atención en los versículos. Dice, versículo 4, y vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ven? O sea, en esta visión Juan ve el panorama del pueblo de Dios resucitado, recompensado y reinando con Cristo. El versículo 4 dice, y vio, dice, ¿qué vio Juan? Tronos, dice. Ahora, tronos. ¿Qué simbolizan los tronos? Simbolizan tanto la autoridad judicial como la real. Vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos que recibieron la facultad de juzgar? Los santos glorificados. Harán cumplir la voluntad de Dios y dictarán sentencias en las disputas. Ahora, se han presentado varias sugerencias en cuanto a la identidad de los santos que se sentaron sobre los tronos. Pero es mejor identificarlos al determinar a quiénes les dijo Dios que reinarán. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? En Daniel 7:27 se promete a los santos del Antiguo Testamento que reinarán en el reino milenario. En Daniel 7:27. También Jesús prometió, ¿se acuerdan? A los apóstoles. Mateo 19:28. Ahí les dice, no, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quiénes también? ¿Quiénes también van a reinar con Cristo? ¿A quiénes se les prometió Dios que reinarían? A los creyentes neotestamentarios. Se les promete también que reinarán con Cristo. ¿Sí? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero voy a ir a Apocalipsis capítulo 2:26, porque está ahí, estoy más cerca. 2:26, ¿qué dice? Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí mismo en el 3:21 de Apocalipsis. 3:21. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el 5:10, quizá es un versículo que va a ayudar a identificar o a conocer que cuando dice que reinarán, ¿sí?, con Cristo, no es pues ese reinar espiritual que muchos indican, sino que es literal que van a reinar aquí en la tierra. Fíjate lo que dice en el 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Pone aquí en claro que los santos reinarán en la tierra, no en un sentido espiritual, ni en la esfera celestial. Por eso dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y por último, el pasaje nos muestra y nos presenta un último grupo de santos que reinarán con Cristo en su reino. Y Juan vio, ¿no? En la visión que ve, identifica este último grupo. ¿Qué dice? Y Juan vio, dice, las almas de quienes, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos entonces son los creyentes mártires ¿de qué? De la tribulación. Entonces, ¿quiénes van a reinar con Cristo? Los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles, los creyentes neotestamentarios, y por último aquí en el versículo 4 nos dice las almas de los decapitados, vale decir, los creyentes mártires de la tribulación. ¿Sí?
Y esta palabra decapitados, pelequizo, ¿no? Literal significa cortar con una hacha, y es una figura de dicción que significa ajusticiar o ejecutar. Ahora, el imperio del anticristo exterminó a los santos de la tribulación. ¿Por qué causas fueron exterminados este grupo que va a reinar con Cristo? Por causa del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9, 12:17, 19:10. Segundo, por haber proclamado fielmente la palabra de Dios. Y tercero, porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Apocalipsis 13, 16, 17, 14, 9, 11, 16, 2, 19, 20. Ahora, como los santos de la tribulación fueren fieles hasta la muerte, dando pruebas de su verdadera salvación, también dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fueron fieles. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en algún estudio que decíamos, realmente nosotros vivimos aquí en una pacidad única? Y solo queremos ver que somos fieles porque venimos a la iglesia todos los domingos. Cuando esta hora que tenemos aquí en la iglesia es para simplemente, no es simplemente, es para conocer, tener el conocimiento de Dios. Porque la vivencia del cristiano es 24/7. ¿Sí? Y la fidelidad en Dios es permanente. ¿Se dan cuenta? El ser cristiano es, si quieres reinar con Cristo, ¿sí? Tienes que manifestar pues esta cosa, fidelidad, así como estos hombres que dieron en ese tiempo su vida, por causa del testimonio de Jesús, por dar testimonio de Cristo, fueron muertos, fueron matados. Por proclamar la palabra del Señor, fueron muertos. Porque no se adecuaron a ese sistema para comprar y vender y adorar a la bestia. Fueron muertos. En retribución a aquellos, Dios les permite ¿qué cosa? Reinar con Él. Muertos vienen con un cuerpo glorificado. Y hay un grupo de creyentes que no tienen el cuerpo glorificado, pues son redimidos, son salvos. Y de ahí nacen ¿qué cosa? Generaciones y generaciones. Pero hay un grupo del cual Dios va a establecer. Yo siempre he dicho, ¿seré que en Cochabamba será mi lugar de autoridad? Bueno, entendiendo de que realmente soy un verdadero creyente. ¿Sí? Como tengo un cuerpo glorificado, ¿sí? Voy a ir a Jerusalén así. No te imagines que tengo que tomar un avión, no. Tengo un cuerpo glorificado, seré tal como Él es. ¿Me entiendes? Voy a ir a adorar. Pero soy como ese co-regente, co-gobernante, ¿no? O sea, ayudante. Pero va a haber un gobierno teocrático, ¿no? Un gobierno. Cristo va a reinar por 1000 años. Y cuando dice vivieron, no puede referirse a una resurrección espiritual, o sea, la regeneración o un nuevo nacimiento, ya que los mártires de la tribulación ya estaban espiritualmente vivos. Cuando se usa con relación a la muerte física, la raíz de esta palabra, que es efesan o sao en griego, se emplea a lo largo del Nuevo Testamento para describir una resurrección corporal y física. Pues dice, y vivieron, o sea, físicamente. ¿Sí? Vamos a mirar. Versículo 5, ya termino con esto, porque no van a alcanzar a atender. Luego Juan añade una nota a modo de paréntesis diciendo que los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué significa esto? Esos son los muertos incrédulos de todas las épocas, cuya resurrección para juicio y condenación se describe
más adelante en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15. Juan llama a la resurrección de los santos de todas las épocas la primera resurrección. En otras palabras, bendecido eres, bienaventurado eres tú si formas parte de la primera resurrección. Maldito eres si eres parte de la segunda resurrección, que va a ser al final de los 1000 años, donde se va a instaurar el gran juicio del trono blanco, y todos van a ir donde está Satanás. ¿Estás entendiendo la diferencia? Entonces, a esta resurrección también se le llama en la Biblia, ¿sí? A la primera resurrección, también se le llama en la Biblia la resurrección de los justos, por ejemplo está en Lucas 14:14, Hechos 24:15, también se le llama la resurrección de vida, Juan 5:29, la resurrección de los que son de Cristo en su venida, Primera de Corintios 15:23, y también otros le llaman la mejor resurrección, Hebreos 11:35, ¿sí? Entonces la resurrección presenta entonces una evidencia adicional de que la resurrección descrita en el versículo 4 es una resurrección física. ¿Sí? Se emplea la palabra 42 veces en el Nuevo Testamento, siempre refiriéndose a una resurrección física. Bueno, salvo el Lucas 2:34, donde el contexto exige claramente otro significado. Y el versículo 6, cerramos. Aquí la frase, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, presenta la quinta de las 7 bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Ya los mencionamos, pero te las reitero, en el 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 22:7 y 22:14. Entonces, esta es una de las quintas bienaventuranzas. Ahora, los que tienen parte en la primera resurrección son ¿qué cosa? Bienaventurados. Ante todo, ¿por qué? ¿Por qué son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección? Ante todo, dice, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. ¿Sí? Somos bienaventurados también, ¿no? O sea, los que tienen parte en la primera resurrección también son bienaventurados porque, dice el versículo 6, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 1:6 y 5:10. Ya que los creyentes son real sacerdocio. ¿Recuerdan de ese versículo de Primera de Pedro 2:9? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que te quedes sentado ahí en tu silla? No, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Entonces, los creyentes somos real sacerdocio. Los creyentes sirven ahora como sacerdotes al adorar a Dios y a conducir a otros al conocimiento de Él. Y también, dice, servirán como tales durante el reino milenario. Ahí mismo vamos a seguir ejerciendo esa labor. ¿Sí? Vamos a seguir enseñando. Y por último, ¿sí? Con esto cierro por hoy. La última bendición para los que tienen parte en la primera resurrección es que dice, es que reinarán con el Señor Jesucristo por 1000 años. Reinarán con Él por 1000 años. Junto con los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Política y socialmente el gobierno de Cristo y sus santos será, ese tiempo, será universal, absoluto y justo. Amén. Será un tiempo en que las naciones gentiles también adorarán al Rey. Entonces, el gobierno milenario de Cristo y los santos también se distinguirá por la presencia de justicia y paz, Isaías 32:17. Se distinguirá por gozo, Isaías 12:3, 4, 61, 3, 7.
Físicamente será un tiempo en que no habrá maldición, Isaías 11, 7 al 9, 30, 23 al 24, 35, versículos 1, 2 y 7, ¿sí? Habrá abundancia de alimentos, Joel capítulo 2, versículos 21 al 27, habrá salud física y bienestar, Isaías 33, 24, 35, 5 al 6, y habrá una larga vida, Isaías 65, 20. ¿Se imaginan ese tiempo que va a pasar? ¿Sí? Pero sin importar ese tiempo de 1000 años, luego de los 1000 años, ¿qué pasa? Vemos aquí, versículo 7, el regreso de Satanás. El regreso de Satanás. Y la siguiente semana, si Dios quiere, pues continuaremos los versículos del 7 al 10 y podemos avanzar algo más. ¿Sí? Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites conocer las cosas que van a suceder, bendito Dios. Y a partir de ahora siempre, Señor, en nuestra oración está que venga tu reino, Padre Santo. Y habrá ese tiempo, Señor, en el cual podamos nosotros estar contigo. Más allá de las promesas que tú tienes para nosotros, de que reinemos y reinaremos contigo, bendito Dios, pues queremos darte gracias porque, Señor, vemos, Señor, el final de la historia de la redención, Padre, y vemos ese tiempo, Señor, donde todos quisiéramos vivir en este tiempo, Padre. Un tiempo donde la justicia, la paz, Señor, prevalezca, Señor. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Te agradecemos por los que están aquí, Padre, bendícelos, protégelos, Señor, no los dejes caer en tentación, líbralos de todo mal, bendito Padre. Te agradecemos por todo, Padre, por los ofrendas, te agradecemos por nuestra salud, por nuestro bienestar, por todo cuanto nos das, bendito Dios. Gracias por los niños que están aquí, Señor, bendice sus vidas, cuídalos, protégelos, Señor, hazles crecer en el conocimiento de tu palabra, bendito Dios, y te agradezco por sus vidas, Señor, y Dios mediante, Papito, si tú así lo quieres, Señor, pues nos volvemos a ver la siguiente semana, en nombre de Cristo Jesús. Amén.